Hay un término que ha causado revuelo en el acuerdo entre PSOE y Junts. Este es el de lawfare, especialmente su aplicación en aquellos casos que tienen que ver con el llamado procés. Debido al crecimiento de sucesos políticos que se han visto intermediados por las acciones del Poder Judicial, una voz cada vez más creciente de la sociedad, desde los actores políticos hasta los ciudadanos, apunta a la existencia de un fenómeno cuya naturaleza es producto de la intersección entre las esferas política y jurídica, y al que se denomina lawfare. Este fenómeno estriba en la consecución de objetivos políticos a través de medios institucionales correspondiente al ámbito jurídico, es decir, objetivos políticos alcanzados mediante la instrumentalización del derecho. Los procesos judiciales realizados en contra de figuras políticas de significativa importancia han llevado a expresar a las instituciones, los medios de comunicación y la población en general que estos procesos judiciales se estructuran bajo la figura de una persecución con tendencia a bloquear, en la esfera de representatividad pública, a estos líderes políticos. Podemos encontrar diferentes definiciones, entre ellas las de la ONG The Lawfare Project, que afirma que consiste en el abuso de las leyes y de los sistemas judiciales occidentales para alcanzar fines estratégicos militares o políticos, introduciendo expresamente la opción política al final de su definición. Dicho de otra manera, que el lawfare se basa en alcanzar objetivos políticos a través de la instrumentalización del derecho. Otro enfoque es el de Pablo Gutiérrez, del Institut Lawfare, que postula que significa abuso y uso indebido de la violencia de la ley con el fin de alcanzar objetivos políticos para deslegitimar e inhabilitar a un enemigo político elegido, es decir, una guerra que instrumentaliza el sistema jurídico para alcanzar objetivos políticos. Otra definición, un poco más reciente y más acorde con el sentido actual del término, entendido como proceso de politización de la justicia y su naturaleza persecutoria, es la del hostigamiento y la persecución de los adversarios políticos contrarios al establishment, concretado con la utilización profusa de los medios de comunicación y los servicios de inteligencia, donde las acciones emprendidas en contra de un determinado sujeto o colectivo infringen directamente los derechos humanos, colisionando directamente con el Estado de Derecho. A modo de resumen, el lawfare contiene las características mostradas en esta tabla. Hay ciertos componentes constitutivos del fenómeno del lawfare. El timing político hace referencia a la estrategia impulsada en un determinado contexto político, dirigida de forma vertical por aquellos que se encuentran en las altas esferas del poder político hacia la persona o grupo de personas adornadas de la narrativa de enemigos. Este contexto, generalmente, se sitúa en los comicios electorales por el coste político que se puede obtener de cara a los puestos de poder elegidos de forma pública. En cuanto a la reorganización del aparato judicial, este componente consiste en aquella vinculación entre el poder político y el judicial, elemento fundamental para la denominación de lawfare a este fenómeno, donde las élites, o específicamente quienes conforman el establishment, sitúan en espacios estratégicos a técnicos que vienen a ser abogados, jueces o fiscales, serviles a sus intereses, y la finalidad reside en el ataque orquestado hacia el adversario político. En lo que respecta al doble rasero de la ley, esto corresponde al proceso de selección de los casos que se procede a investigar, es decir, en el espectro jurídico de casos válidos para la investigación, se procede a una discriminación de los mismos, con la finalidad de que aquellos casos que tengan mayor repercusión sean los vinculados directamente con los enemigos políticos. Los medios de comunicación masivos y concentrados, aliados a los intereses de la cúpula, solidifican una estrategia que ataque directamente al entorno del enemigo político, damnificando el aspecto laboral, social y familiar de las víctimas, produciendo efectos psicosociales que se convierten en la evidencia nítida de una continua y exacerbada campaña de desprestigio bajo el concepto de lucha en contra de la corrupción. También hay quienes consideran que el lawfare opera en tres dimensiones: la geográfica, el armamento y las externalidades.
Se entiende a estas dimensiones como componentes del fenómeno, porque lo explican y le dan naturaleza. Una guerra política que migra hacia la esfera jurídica, los tribunales, donde se instrumentaliza el derecho en todas sus vertientes practicando un uso o abuso de la ley en contra de aquellas figuras políticas que llegasen a representar afección a los intereses de quienes ostentan el poder, operando de forma dialéctica en el ámbito de lo ilícito, pero dentro de la institucionalidad estatal, mediante la narrativa de una lucha contra la corrupción cuya pretensión es que la persecución sea avalada por la sociedad. Este ataque orquestado entre el poder político y el judicial tiene como finalidad el derrotar líderes o sistemas políticos. La actualidad hace referencia a los sistemas políticos de izquierda. Epistemológicamente se puede denominar lawfare a todas aquellas acciones que son emprendidas por el poder político para la persecución de las figuras públicas que se manifiesten en contra de quienes están en las altas esferas estatales. Pues depende de a quién le formulemos la cuestión. Jaime Humberto Gándara Pizarro, doctorando de la Universidad de Salamanca, y Fabián Humberto Gándara Pizarro, economista de la Universidad de Cuenca, piensan que afirmar la existencia de un fenómeno particular con una naturaleza propia e independiente que la diferencia de otras variables producto de las relaciones entre el poder político y el judicial es aventurado. No solo porque resultan insuficientes los criterios epistemológicos para determinar el lawfare, sino más bien porque su propia naturaleza es difusa y no logra excluirse de otros fenómenos que a lo largo de la historia han empleado los poderes del Estado. En cambio, Fernando Oliván, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, sostiene que el lawfare es no solo inquietante, sino profundamente distorsionador de una mecánica ordenada del acontecer político, que la crisis del propio sistema termina arrastrando también al aparato judicial a su propia decadencia. También dice que la sociedad, sobre todo los actores políticos de base democrática, pueden propiciar esta tendencia apoyando la misma transformación de la justicia y el caduco sistema de base absolutista que entrañó la doctrina de la separación de poderes y la independencia del orden judicial. Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura en la Universidad de Sevilla, mantiene que la llamada guerra jurídica o de cuarta generación proyecta un modelo de mediación informativa opaco y concentrado que ha permitido desplegar en las intervenciones contra los llamados enemigos de la democracia y la paz universales diversas estrategias de terror planificado. Comenta también que el lawfare cuenta con los medios tradicionales y el poder de las redes para perseguir, condenar y administrar justicia al margen de la ley, socavando los principios democráticos del Estado social y de derecho. Para terminar, Marcos Checa Rubio, en un artículo de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, concluye que las democracias liberales se pueden encontrar bajo amenaza grave, debido a que el uso extendido del lawfare por parte de los actores internacionales que no están regidos por la estructura de democracia liberal puede suponer un debilitamiento que conlleve a la inestabilidad social y a la subversión del status quo. Cita que también podría suponer una amenaza que el uso del lawfare se extienda dentro de los actores internacionales con democracias liberales como contramedida que pueda enfrentar las acciones de los oponentes. De igual manera, encuentra preocupante el hecho de que el lawfare, como generador de ambigüedad y como herramienta de la guerra cognitiva, sea empleado por los actores estatales con democracias liberales en su ámbito nacional para conseguir objetivos políticos y estratégicos, corrompiendo los cauces proporcionados por las democracias liberales.